Muy buenos días, amada familia en Cristo. Hoy es febrero 2, estamos iniciando un nuevo mes y el devocional de hoy va a enriquecer mucho nuestra fe y nuestra vida práctica en Cristo. No te encuentras solo contra la tentación, porque aquel que es tu Salvador es también tu fortaleza, tu refugio y tu defensa. La Biblia te llama como creyente a vivir tres realidades presentes. La primera es la que siempre te saluda cada día. La realidad es que vives en un mundo que ha sido dramáticamente quebrantado por el pecado y no funciona la forma como Dios lo diseñó. Pablo lo dice muy bien en Romanos 8, señalando de que el mundo está gimiendo mientras espera la redención. Debido a que el mundo donde vivimos no opera según el diseño original de Dios, te presenta tentaciones a donde quiera que vas. Estas tentaciones juegan con el pecado y la debilidad que aún viven en ti y que están siendo erradicados progresivamente por la gracia de Dios. Tú y yo debemos vivir conscientes de la tentación. El fallar en esto es fallar en reconocer la condición caída del mundo en el cual vivimos. La segunda realidad es que, aunque sabemos que somos hijos de Dios, carecemos de poder y queremos pelear nosotros mismos la batalla espiritual a la que el mundo de pecado y tentación nos atrae. Al enfrentar nuestra vulnerabilidad y debilidad, hay cosas por las que tú y yo debemos orar regularmente. Debemos orar por un deseo puro, por sabiduría para reconocer el engaño del enemigo y fortaleza para enfrentar aquellas batallas que no podemos evitar. Todo esto sale a flote al reconocer humildemente que lo malo no siempre nos parece malo, que lo que Dios dice que es peligroso no siempre se ve peligroso. El mal no siempre parece tan malo a nuestros ojos. Así que necesitamos protección no solo para la tentación externa, sino para nuestros propios ojos ciegos y nuestros corazones errantes. Finalmente, tú y yo somos bienvenidos a descansar en la realidad de que en este mundo caído, que nos lanza tentaciones cada día, no estamos ni estaremos solos. Dios está con nosotros. Él provee la seguridad que nosotros no podíamos garantizar por nosotros mismos. Tú y yo podemos enfrentar la dura realidad de la vida en este mundo incierto con valor y esperanza porque nos enfrentamos a ellos por nosotros mismos. No nos enfrentamos a ellos por nosotros mismos. Emmanuel, Dios con nosotros, es con nosotros en poder, gloria y gracia. La palabra de Sofonías 3:17 nos trae esperanza hoy, como lo hicieron generaciones tras cuando fueron escritas. Porque el Señor, tu Dios, está en medio de ti como guerrero victorioso. Para profundizar y ser alentado, 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 13. Bueno, querida familia, hoy hemos titulado el devocional La tentación, la guerra cotidiana. Y vamos a ver tres realidades ineludibles y el Cristo victorioso. Tenemos un texto para profundizar que es 1 Corintios 10 del 1 al 13 y dice así la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que hará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Mis queridos amados en Cristo, si hay algo que la cultura posmoderna desea eliminar, mis hermanos, es el concepto mismo del pecado. Le llaman error, desliz, falta de crecimiento. Pero realmente la Escritura no usa ese eufemismo. Habla de maldad, de rebelión, de corrupción radical. Y nos dice que cada día, desde que abrimos los ojos hasta que volvemos a nuestra cama, estamos en un campo de batalla espiritual real, tangible y decisiva. No es una metáfora, mis hermanos. Es la guerra por tu alma. Y esto es muy importante que lo tengamos en mente. Porque la misma Escritura dice que el enemigo de nuestras almas anda rondando como león buscando a quien devorar. Es una batalla por tu mente, por tu lealtad. Y en esta mañana, mis hermanos, la palabra de Dios nos confronta con tres realidades que no podemos ignorar. Si queremos entender esta guerra y sobre todo al guerrero que ya ha obtenido la victoria por nosotros. La primera realidad, estamos en un mundo caído y quebrantado, como dice Romanos 18 al 23. Pues tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud ¿de qué? De corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Miremos la evidencia bíblica del quebrantamiento, mis hermanos. Pablo, mis hermanos, nos suaviza la verdad. La creación fue sometida a vanidad, gimiendo y con dolores de parto. Esto no es un defecto de fábrica, es el resultado judicial de la caída de Adán. El pecado infectó no solo la moral humana, sino el orden cósmico, el mundo físico, las relaciones, las instituciones, incluso la creación inanimada, todo gime. No es como Dios lo diseñó. El diseño original era la armonía, la justicia, la plenitud. La realidad presente es distorsión, frustración y muerte. Y eso es lo que vemos todos los días a nuestro alrededor. Es allí donde nosotros estamos de paz. Ese es nuestro campo de batalla. Vimos la tentación como entorno. Debido a esto, mis hermanos, la tentación no es solo un asunto personal o privado. Es el aire de este siglo. Es el sistema mundano operando conforme al príncipe de la potestad del aire. Mira lo que dice Efesios 1 al 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, donde quiera que tú vayas, el mundo caído te presenta sistemas de pensamiento, valores, placeres, prioridades que están en abierta rebelión contra Dios. Y tenemos que ser sensibles ante eso, porque parece que es inofensivo, pero no lo es. Lo que tú ves, lo que tú oyes, lo que te atrae, es la corriente de este siglo. Si tus ojos no están puestos en el reino de los cielos, su justicia y el regreso de Cristo, hay una gran tendencia a ser arrastrados, a ser seducidos por la corriente de este siglo. Entonces, mis hermanos, donde quiera que vayamos, esa lucha. Donde quiera que vayas, el mundo caído te presenta, como te decía inicialmente, sistemas de pensamiento, valores, placeres, prioridades que están abiertas a rebelión contra Dios. Juega con lo que de la carne hay en ti. Esta predisposición al pecado, que la teología reformada la llama concupiscencia, deseos del corazón, la gracia de Dios está en guerra contra ella. Pero mientras estemos en este cuerpo, la batalla es real y es de todos los días, no es de un solo día. Como dice Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte.
Miremos entonces, mis hermanos, el origen interno de la tentación, las concupiscencias. Aquí es donde Santiago está basándose. Mis hermanos, el mundo está caído, ya lo hemos dicho, nos presenta tentaciones, pero Santiago, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos lleva más allá del entorno, más allá del diablo. Y la clave, y pone un bisturí y abre nuestro corazón de la verdad en el lugar más íntimo, nuestro propio corazón. Escuchen con atención, mis hermanos, la anatomía divina del pecado. Dice así: Dios no tienta a nadie. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y esto es fundamental. En medio de la lucha, la carne busca un archivo expiatorio. Siempre a buscar a alguien a quien acusar o a quien echarle la culpa. Adán lo hizo. Le echó la culpa a Dios y también a la mujer. Génesis 3:12. Nosotros, mis hermanos, lo hacemos. Dios, si tú hubieras, mire, Dios, si tú hubieras hecho esto, si no lo hubieras permitido, ¿por qué lo permitiste? El entorno que tú permitiste, mis hermanos, es el entorno que tú permitiste. Santiago corta de raíz esta teología falsa y blasfema. Dios es santo y Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie hacia el mal. Sus pruebas, que lo dice en Santiago 2:3, tienen el propósito de producir perseverancia y madurez. Sus tentaciones, nunca. Él es fuente de todo bien. Él no es producto de tu tentación, pero está en control de ella. Y también la permite. Lo dice Santiago 1:17. Debemos limpiar nuestra manera de hablar y nuestro pensamiento de toda acusación contra el carácter de Dios. Y esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Segunda afirmación: cada uno es tentado cuando es su propia concupiscencia. La palabra griega concupiscencia, deseo, es neutral en sí misma, pero en el contexto del pecado se refiere al deseo desordenado, autónomo, que se revela contra los límites santos de Dios. Es la inclinación interna al mal que permanece en cada uno de nosotros. No es la tentación externa, es el cebo, sino nuestra propia hambre interna por ese cebo. El mundo presenta el anzuelo, pero nosotros somos quien tenemos el apetito por el gusano. Santiago usa una metáfora vivida, mi hermanos. Las concupiscencias nos atraen como un cebo de pesca y nos seduce como un depredador que engaña a su presa. El problema no está en lo primero, allá afuera, está primero aquí adentro. El problema es de tu corazón. Es allí, hermano, es allí. Miremos la progresiva muerte, de la concupiscencia a la muerte. Aquí está la cadena, que es una espiral descendente que Pablo también describe en Romanos 6:23. Concepción, versículo 15. No es el deseo pasajero, es cuando el deseo ilegítimo es abrazado, acariciado, consentido. Es el sí, mis hermanos, es el sí interno al pecado. Es el momento en que dejamos de resistir y empezamos a negociar. ¿Qué da luz? Este deseo concebido da luz a la acción o a la actitud pecaminosa. El pensamiento se convierte en una palabra o en una acción. ¿Y qué produce? Muerte. El pecado consumado, practicado, arraigado, da luz a la muerte, y no solo la muerte física final, aunque la incluye, sino la muerte espiritual, separación de la comunión con Dios, la muerte emocional, culpa, vergüenza, insensibilidad, la muerte relacional, la ruptura, la desconfianza. El salario del pecado es la muerte. Veremos la humillación que conduce a la dependencia. Este texto, mis hermanos, nos humilla. Hermanos, no quita toda justicia propia. Nos quita toda justicia propia. Nos muestra que el pecado no es un accidente que nos sucede, sino un hijo monstruoso que nosotros mismos engendramos a partir de nuestros deseos corruptos. Esta humillación no es para hundirnos, sino para lanzarnos con desesperación a la gracia. Solo el Espíritu Santo puede mortificar estos deseos. Como dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Solo el Evangelio puede cambiar nuestros afectos más profundos con la dirección del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que entender algo. Primer paso, para no ser derrotados es reconocer dónde estamos. El soldado que ignora este territorio enemigo es el primero en caer. Vivir conscientes de la tentación
No es ser paranoico, es ser sobrios, como dice 1 Corintios 5:8, es decir, estar atentas, estar vigilantes, estar con los lomos del entendimiento preparados para la batalla. Es entender, mis hermanos, que cada decisión, cada mirada, cada pensamiento ocurre en un campo minado espiritual. Pero, y esto es crucial, mis hermanos, no vivimos con miedo, porque sabemos de que este mundo gime esperando la redención. Nuestra esperanza no es escapar del mundo, sino la llegada del Redentor que lo restaurará. Miremos la segunda realidad. Somos hijos regenerados, pero aún luchamos con la carne. Lo dice 1 Corintios 10:12-13. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No se os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Miremos la paradoja de la identidad cristiana. Hermanos, eres una nueva criatura, lo dice 2 Corintios 5:17. Has sido trasladado al reino de las tinieblas, al reino del Hijo, lo dice Colosenses 1:13. Eres santo y justificado hijo de Dios, pero el apóstol Pablo confiesa, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7:19. Aquí está la tentación. La posición judicial delante de Dios es justicia perfecta en Cristo. La condición experimental en este cuerpo es de guerra constante, la santificación es progresiva y real y a menudo es dolorosa, mis hermanos. Veremos el engaño de la carne y la ceguera del corazón. El texto que leímos dice algo escalofriante, mis hermanos. Lo malo no siempre nos parece malo. Jeremías 7:17 nos dice, declara que el corazón es engañoso y perverso. Nuestra propia carne es aliada del engañador. Es cuando empezamos a negociar, esto no es tan malo. Si este lo hace, que es creyente, porque yo no lo hago. Si el pastor lo hace, porque yo no lo hago. No, hermanos, el filtro es la palabra de Dios que revela el carácter de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Satanás no necesita inventar tentaciones terribles, mis hermanos. Solo necesita hacernos ver el pecado como algo trivial, necesario, incluso bueno. El orgullo, ¿se viste de qué? De confianza. La lujuria se viste de amor, la avaricia se viste de provisión. Por eso la oración no es un ritual, es una necesidad de supervivencia, mis hermanos. Debemos orar por un deseo puro, porque nuestro deseo natural está corrupto. Debemos orar por sabiduría, porque nuestra sabiduría natural es terrenal, lo dice Santiago 3:15. Debemos orar por fortaleza, porque nuestra fuerza natural es insuficiente. ¿Y qué nos lleva a esto? A la provisión de la gracia en la prueba. Aquí está la gloriosa verdad, mis hermanos. Dios es fiel, no promete eliminar la tentación, promete dos cosas, que no permitirá que seas más tentado más de lo que puedas soportar, según la madurez y la gracia que Él mismo da. Segundo punto, que siempre proveerá la vía de escape. La palabra griega para vía de escape implica una salida estratégica, un camino a través del cerco. Dios no solo, mis hermanos, te da un muro para resistir, te da una puerta para salir, pero hay que buscarla, hay que obedecerla. La vía de escape es siempre conforme a la palabra, a veces es huir. Recordemos que dice 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio, invoca al Señor. A veces también es resistir, como dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. A veces es clamar, Salmo 50:15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero siempre Dios está allí, porque Dios es fiel. Tercera realidad, no estamos solos. Emmanuel es el guerrero victorioso. Lo aprendimos en Sofonías 3:17 que lo leímos ahora. Hermanos, el Señor, tu Dios, está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Hermanos, esto no es un Dios distante que observa tu lucha desde lejos. Es este Emmanuel, Dios con nosotros, como dice Mateo 1:23. En la encarnación Cristo entró en un mundo caído en la cruz, cargó nuestro pecado. En la resurrección derrotó la muerte y en la ascensión no nos dejó huérfanos, sino que envió al Espíritu Santo para morar en nosotros. Lo dice Juan 14:17. La presencia de Dios no es un sentimiento, mis hermanos, es una realidad de nuestra nueva naturaleza. Él mora en nosotros. Y Él, Señor, nuestro buen Dios, tiene el carácter guerrero. Sofonías
usa la imagen de un guerrero victorioso. No es un guerrero cualquiera, es Yahvé Sabot, el Señor de los ejércitos. Él pelea por ti las batallas, es el Señor. Que dice 1 Samuel 17:47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Hermanos, nuestro trabajo no es generar poder, sino descansar en su poder. Tu trabajo no es inventar estrategias, sino obedecer sus órdenes. La armadura de Efesios 6 no es un invento, es la provisión de Dios, la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra. Todo es Él. Él es tu fortaleza, tu refugio. Esa armadura de fe dice, revístanse la armadura de fe, pues es vestirnos de Cristo. Cuando estás revestido de Cristo, mis hermanos, vamos a mirar grandes victorias. Pero cuando dejamos a Cristo a un lado, veremos grandes tragedias espirituales. Hermanos, vivimos entre el ya y el todavía no. Ya somos victoriosos en Cristo, Romanos 8:37, pero no vemos todas las cosas sometidas, como dice Hebreos 2:8. Por eso el descanso del creyente no es pasividad, es confianza activa. Es pararse firme en la verdad de que Él está con nosotros y que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Podemos enfrentar la enfermedad, la traición, la persecución, la tentación interna más oscura con valor, no porque seas fuerte, sino porque Él es fuerte. Y Él ha prometido nunca dejarte ni desampararte, como dice Hebreos 3:5. Mis hermanos, la batalla es real. El mundo está caído, tu carne es débil, pero Cristo que te salvó es tu guerrero. Él no te llama a una guerra que no puedas pelear, porque Él ya la peleó y triunfó. Te llama a ocuparte en su victoria y a vestirte con su armadura, a caminar en el Espíritu y a vivir por fe. Mis hermanos, este es el devocional para el día de hoy, empezando este mes de febrero, 2 de febrero, y preparemos nuestra mente para la batalla. Estemos atentos, vigilantes, no durmamos, porque el enemigo no duerme. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo, bendecida semana.